Buenas tardes a todos. El día de hoy le damos la bienvenida a la maestra Carla Patricia Valdés García, que nos impartirá la conferencia titulada Salud Mental, la clave del éxito. La maestra Carla es licenciada en Psicología por la UADEC, maestra en Psicología Clínica por la UNAM y actualmente estudia el sexto semestre del doctorado en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Profesora e investigadora de tiempo completo en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Psicología de la UAC, desarrolla líneas de investigación sobre la medición y comprensión del comportamiento suicida, la salud mental y la atención clínica de diversas patologías. Es miembro de redes de investigación y asociaciones de psicología y suicidio, nacionales e internacionales. Está certificada en terapia racional emotiva y conductual por el Instituto Albert Ellis de Nueva York, que ha participado en congresos y generado publicaciones en México, Estados Unidos, Tailandia, India, Guatemala, Brasil, Venezuela, Colombia y España. Deseamos hacer un fuerte abrazo. Perdón, doctor. Hermano, por favor, acá. Okay. La lucecita hacia la pantalla. ¿Estamos grabando? Y estamos grabando. Hola. Por eso. Claro que sí. Y si no que nos digan que nos ven o no nos ven. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al doctor Raúl. Yo trabajo en la Facultad de Psicología, fui directora en la Facultad de Psicología hace un tiempo y ahora estoy trabajando en el área de superación académica. Entonces, si alguien no ha terminado su servicio, aprovecho el espacio para decirles que está ahí con nosotros. Y también tenemos otras áreas que pueden interesar en otras etapas de su formación académica. El día de hoy vengo a hablarles un poquito de lo que tiene que ver con la salud mental y vamos a revisar, cambiar desde acá, ¿qué cambiar? ¿Me sigo viendo ahí? ¿Qué puedo molestar si me ayuda a moverme? Vamos a platicar primero qué es la salud mental, porque hablamos mucho del tema, pero la verdad es que no tenemos como muy clara la relevancia y la importancia como para poder, gracias, como para poder dimensionar, ¿está en esa cosita de ahí? Exacto. Una disculpa por las fallas técnicas. Gracias, qué amable. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es la salud mental. Vamos a hablar de qué y cómo estamos actualmente en tema de salud mental, cuáles son algunos factores que la pueden llegar a afectar y vamos a hablar de cómo la podemos mejorar, ¿ok? Y algunas conclusiones finales. Entonces, primero, ¿qué es la salud mental? La salud mental es, primero que nada, una parte fundamental de nuestra salud. Si yo no tengo salud mental, no puedo decir que tengo salud en general. No se trata nada más de tener gripa, diabetes, colesterol, triglicéridos, sino también tener un bienestar, una estabilidad emocional para poderte considerar una persona sana o sana, ¿ok?
Y también la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un derecho fundamental, pero aquí les tengo que ser muy sincera. La OMS dice es un derecho, pero yo no veo que nadie lo esté exigiendo, y tampoco veo que nadie lo esté protegiendo, ni tampoco veo que se esté invirtiendo mucho en generar estrategias para la protección de este derecho humano fundamental. Pero ya como concepto, la salud mental, nos dice la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar, ¿sí?, que permite hacer frente al estrés. Y esto es muy importante porque yo creo que todos ustedes, yo, todas las personas, tenemos estrés todos los días, estrés chiquito, mediano, grande, de todo tipo, ¿ok? Entonces, si no tenemos salud mental, no vamos a estar haciendo frente al estrés que cotidianamente estamos viviendo. Pero no nada más eso, además de ayudarnos a hacer frente al estrés, también nos va a permitir tener salud mental, nos va a permitir desarrollar nuestras habilidades como personas. Nos va a permitir aprender. Si yo estoy con un trastorno de depresión, de ansiedad, algún trastorno de personalidad, no voy a estar aprendiendo de manera óptima. No voy a estar desarrollando mis habilidades de manera óptima, ¿ok? No voy a poder trabajar o contribuir a la sociedad, a la humanidad, a mi contexto, a mi familia, a mi trabajo, no lo voy a poder hacer de la mejor forma. Entonces, imagínense ahora sí otro tipo de implicaciones que tiene el presentar dificultades en la salud mental. Y además, dice la Organización Mundial de la Salud que quien tiene salud mental va a tener esta capacidad, tanto individual como colectiva, para tomar decisiones, ¿ok?, para establecer relaciones con las demás personas y para transformar y dar forma al mundo. Entonces, digo, yo cuando leí esta definición hace algún tiempo, dije, ¿cómo no estamos invirtiendo, cómo no estamos cuidando la salud mental si nos va a ayudar a aprender, a relacionarnos, a desarrollarnos, a tener toda esta gama tan amplia de habilidades que se requieren para tener éxito en la vida, ¿ok? Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado ver, yo además de dar clases en psicología, de terapia también, y me ha tocado ver muchos casos de toma de decisiones que antes, hace muchos años, yo no observaba que están batallando las personas. Les platico un caso de dos jóvenes que llegaron a mi consultorio y me dijeron, queremos terapia de pareja. Yo los vi bastante jóvenes, pero digo, va. ¿Cuántos años o cuánto tiempo tienen de casados? Dice, no estamos casados. Interesante, pero válido venir a terapia de pareja cuando somos novios, ¿verdad? Entonces le hago la pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo llevan andando? Dice, no andamos. Ahí sí yo ya no entendía nada. Ahí sí dije, ¿qué demonios está pasando? Entonces, ¿por qué pides terapia de pareja si no estás casado y si ni siquiera andas con esta persona, no? Les digo, bueno, entonces díganme por qué quieren terapia de pareja. Dice, andamos saliendo y queremos terapia de pareja para ver si andamos o no andamos. Que no, eso es una tontería. No voy a decir una grosería porque nos están grabando, ¿no? Pero así de difícil puede resultar la toma de decisiones para algunas personas, ¿sí? No para todas. A lo mejor nosotros podemos pensar como que yo no tengo un problema para tomar decisiones, pero tendríamos que ver en qué contexto, en qué situación, si es una situación personal, o laboral, familiar, donde a lo mejor sí podemos estar presentando esas dificultades, ¿ok? Y aquí hay un pequeño problema, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo no tener un trastorno mental, pero tampoco salud mental. Entonces, esto complica toda la situación, ¿ok? ¿Qué puede llegar a afectar tu salud mental? Pues obviamente los trastornos mentales, las dificultades, cualquier tipo de, digamos, patología. ¿Okay? Eso puede llegar a afectar tu salud mental. Pero cualquier discapacidad psicosocial también la puede afectar. Discapacidades psicosociales podrían ser, por ejemplo, ser víctima de violencia,
tener dificultades en cuanto a los aspectos económicos, ¿sí? Tener dificultades, a lo mejor no tuyas, pero familiares, tener dificultades, a lo mejor no directamente tuyas, pero en el contexto en el que te desenvuelves, hay inestabilidad, hay ciertas cosas que te pueden estar afectando a la salud mental sin que tú tengas un trastorno como tal. ¿Okay? Y cualquier situación, cualquier estado mental que haga que tú como persona presentes angustia, que no te desempeñes adecuadamente en tus roles, ¿ok? O que te ponga en riesgo de tener conductas autolesivas. Y ahí no solamente estoy hablando del suicidio como tal, estoy hablando de cualquier cosa que te lesiona. Las adicciones te lesionan. A lo mejor una relación de pareja muy tóxica te lesiona. A lo mejor, ¿ok? Algo que te lastima, que te afecta. Y que te lleva a experimentar bajos niveles de bienestar mental. Y fíjense muy bien, otra vez la Organización Mundial de la Salud nos pone en aprieto, porque dice, aunque no siempre es necesariamente así. ¿Qué significa eso? Que puedo sentirme muy mal y tener un problema en mi salud mental, o puedo no sentirme muy mal y como quiero tener un problema en mi salud mental. Sí, yo también hice esa cara cuando escuché esto. Dije, ¿qué demonios? Entonces, ¿cómo voy a saber si la tengo o no la tengo? ¿No? Yo estudio suicidio y hago algo que se llama autopsias psicológicas, que son entrevistas con las familias de quien se ha quitado la vida. ¿Okay? Y una vez haciendo una autopsia psicológica de un joven de 32, 33 años, tenía su familia, estaba casado, tenía hijos, tenía un trabajo donde ganaba súper bien, tenía muchísimos amigos, tenía proyectos a futuro, tenía casa propia, tenía una religión, era muy creyente de su religión, practicaba su religión. Y de hecho la familia, los amigos nos dijeron que él publicaba en redes, así de que si te sientes solo, no te vayas por la puerta falsa, aquí estoy yo, me puedes hablar, yo puedo platicar contigo, ¿no? Tal. Y un día se suicidó. Y todo el mundo nos quedamos así como que, ¿por qué? Porque a veces el tener dificultades en salud mental no necesariamente se manifiesta. A veces puede ser como un cáncer que está creciendo lentamente y que no nos damos cuenta si no tenemos esos espacios de análisis, de reflexión, de introspección, de atención a lo que siento. ¿Okay? Yo doy terapia, a veces les pregunto a mis pacientes, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? La pregunta típica del psicólogo y no me pueden contestar. No saben cómo se siente, ¿sí? O les pregunto, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando pasó eso? No sé, es raro, ¿sabe cómo? Es que no lo pueden ni siquiera nombrar. Y eso es muy grave, no tener esa capacidad de identificar mis emociones, mis pensamientos, de darme cuenta si mis conductas son autolesivas o no, porque pudiera estar satisfaciendo una dificultad en esta área, ¿ok? ¿Cómo estamos? Yo les dije que íbamos a hablar de cómo estamos en salud mental y la verdad es que estamos de la fregada en el mundo. ¿Qué nos reportan los estudios internacionales oficiales? En el 2020 se tenía la noción de que había 280 millones de personas en el mundo con depresión. En el 2018, que es el último reporte más actual que pude encontrar, 264 millones de personas en el mundo con ansiedad. En el 2020, 275 millones de personas usando algún tipo de droga. ¿Okay? Y en el 2019, en el mundo, 703,000 personas murieron por suicidio. Esos son algunos de los números y de las cifras. ¿Okay? Pero no quiere decir que son todas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dijo que en el 2019, esto es antes de que empezara la pandemia, ¿sí? Una de cada 8 personas en el mundo, y aquí habemos más de 8. Entonces, alguien aquí se va a sacar la lotería. No, no es cierto, no. Tiene
o padece algún tipo de trastorno mental. ¿Okay? Y esto representa a nivel mundial 970 millones de personas. Y hay otros problemas también en el tema de salud mental, porque a veces estos números se sacan de los que sí fueron a recibir un diagnóstico. Estos números se sacan de los que sí fueron a un hospital, con un psicólogo, con un psiquiatra, y todos los que no van. Y todos los que no dicen que se sienten de la fregada, todos los que no reciben ningún tipo de ayuda o de apoyo, pues entonces yo creo que esto podría estar subestimado. Esa es una opinión muy personal. Y además, yo les di la cifra del 2019. Pero ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia, nosotros empezamos a ver todos los estudios, todas las investigaciones en el mundo, y se reportó que todos los trastornos mentales incrementaron. Sobre todo la depresión y la ansiedad. Esos fueron los dos que incrementaron muchísimo más. Y se encontraron en las investigaciones que había grupos más vulnerables a este incremento en las dificultades emocionales, principalmente las mujeres, ¿sí? Y las personas con menor edad cronológica, es decir, los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes, los niños, ¿ok? Y algunas personas que ya tenían dificultades en la salud. Yo aquí tengo una crítica a estos resultados que se reportan en el mundo. Primero, cuando vemos los estudios, la mayoría de las personas que responden a estos instrumentos son mujeres. Entonces, pues claro que vamos a ser más altas si contestamos más, somos más buena onda con los investigadores cuando nos piden, ¿qué pensás que puedes? Ese es uno. Otra, las mujeres más fácilmente podemos decir que nos sentimos mal. Más fácilmente podemos reconocer que necesitamos ayuda. Más fácilmente podemos, pues, a lo mejor reportar algún tipo de sintomatología. Los hombres pareciera que no tanto, por lo menos en estudios que nosotros hemos hecho aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, encontrábamos que muchos estudiantes varones pensaban que decir que tenían algún tipo de problema era como demostrar cierta debilidad, o a lo mejor pensaban que necesitaban resolver ellos los problemas solos, y este tipo de cosas lo único que hace es que no busquen ayuda y que luego las cosas se puedan llegar a poner peores. ¿Se acuerdan que yo les dije que 703,000 personas se murieron por suicidio en el 2019? Y el 80% de esas personas que fallecieron por suicidio fueron hombres. Pero ellos no están. Entonces, como que no concuerda un poco. ¿Okay? Ahí tendríamos que estar cuidando cómo interpretamos estos resultados. Otra cosa que pasó en la pandemia es que, por una parte, se incrementó la ansiedad, el estrés, las adicciones, los trastornos del sueño, los trastornos de la alimentación y todo lo demás que ustedes se puedan imaginar, pero luego ya no había dónde ir a pedir ayuda. Aunque sí reconocieras que te sentías mal, los hospitales cerraron, las áreas de psicología cerraron. Nosotros, yo era directora en psicología cuando esto pasó, tenemos un centro de servicios y de atención a la comunidad, cerró. Nosotros, por ejemplo, en la maestría en psicología clínica, mandábamos a algún psicólogo a que diera terapia aquí a ciencias químicas y dijimos, ya no vayas. Entonces, como que hacerlo en Zoom, porque todavía no usábamos Zoom, pero hacerlo en alguna otra plataforma como que no resultaba igual, mucha gente dejó de recibir atención y esto hizo que empeoraran su situación. ¿Okay? Y bueno, ahí, por ejemplo, específicamente lo que les platicaba ahorita de los comportamientos suicidas, en algunos países se reportó que incrementaron y en otros países que disminuyeron durante la pandemia. Y esto se los comento porque la pandemia no solamente trajo cosas malas, también obligó a algunas personas a tener que estar en más contacto con su familia, a tener que estar más al pendiente de ciertas personas que a lo mejor nunca veían, ¿no? Entonces yo creo que también en los resultados que vemos en las investigaciones, pues tendríamos que ser justos y tendríamos que pensar que la pandemia pudo haber traído resultados a lo mejor benéficos para algunas personas, por ejemplo, que se querían quitar la vida y que no lo pudieron hacer porque estaban en la casa con sus papás o con sus hermanos y que ya no había un espacio para poderlo llevar a cabo. Entonces, es como una pequeña crítica a estos resultados. ¿Okay? Ahora, hay muchos problemas de salud mental. Yo personalmente critico los manuales de diagnóstico porque yo creo que ya pusieron
todo lo que se puede poner. Ya ahorita si tú vas y lees un libro especializado en diagnósticos clínicos psicológicos, te van a venir problemas en el trabajo, problemas con la pareja, problemas en la familia. O sea, ya todos caeríamos en alguno de los que están puestos ahí en los libros, ¿ok? Y eso creo que también lo tenemos que analizar y reflexionar, ¿sí? Y además, también otro problema que tenemos es que se pueden dar en conjunto. Yo puedo tener depresión y un trastorno de adicciones. Yo puedo tener un trastorno del sueño y un trastorno de la alimentación. Yo puedo tener varios al mismo tiempo y esto hace que sea más complicado el atenderlos, el recibir atención y apoyo, ¿ok? Y también otra cosa es verdad, que varían. Yo puedo tener ansiedad leve y no darme cuenta y creer que eso es lo normal. No sé si a los que usan lentes les pasó, pero yo pensaba que era normal ver los árboles como así, con una bolita verde ahí, ¿no? Hasta que me puse los lentes y dije, no manches, se ve diferente. Entonces, yo puedo tener depresión muy leve y pensar que eso es lo normal, que así es la vida, ¿no? Que así es triste, que así es deprimente, que así es negativa. Y entonces, hasta que no recibo algún tipo de información, no me doy cuenta que lo que estoy viviendo, pues no necesariamente es lo más adecuado o lo más correcto, ¿ok? Y otra cosa también es que todos y todas podemos llegar a padecerlos en algún momento de nuestra vida. A lo mejor cuando éramos más jóvenes, a lo mejor ahorita, a lo mejor cuando sean más grandes, ¿okay? O a lo mejor no ustedes, pero alguien cercano a ustedes puede llegar a padecer algún tipo de afectación. Y lo ideal es que podamos como pues, tener información para poder protegernos nosotros y proteger a la gente que queremos. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? Porque hay muchísimos factores de riesgo que pueden llegar a afectar tu salud mental. Aquí les pongo los más comunes, pero puede haber otros, ¿ok? Por ejemplo, el tener cualquier tipo de enfermedad. Tener, por ejemplo, una condición de salud física. Nosotros en psicología les llamamos enfermedades psicosomáticas. Como me dio depresión, generé gastritis o debido a cáncer generé depresión o sí, todo esto está relacionado y se incluye. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tengo algún tipo de afectación en mi salud física, porque puedo estar en riesgo de generar alguna afectación en mi salud mental también, ¿ok? Sobre todo si la enfermedad es crónica, o si es terminal, o si es degenerativa, o si genera mucho dolor. Todo esto hace que sea más riesgoso tener algún problema de salud mental. El tener una desregulación emocional. ¿Qué es eso? Es cuando la emoción me sobrepasa y hago cosas por una emoción y no las logro controlar. Y aquí les invito a que tengan mucho cuidado, porque luego las personas dicen, el que no tiene regulación emocional es el que se enoja y avienta las cosas. Sí, sí, es verdad, pero no es la única emoción que tenemos las personas. Cuando la tristeza me sobrepasa y no me puedo parar de la cama e ir a la escuela porque me siento tan triste, también tengo una desregulación emocional. ¿Okay? O cuando estoy tan contenta que digo, sí, vámonos a Monterrey, a Utopía, no traigo dinero, no importa, ¿no? Vámonos de ride. No, estaba de chismosa viendo la plática que no me importa. Cuando hago cosas por euforia, cuando hago cosas por alegría extrema, y luego eso también me lleva a tener un problema en un futuro, ¿ok? Pero ustedes no, ustedes estaban planeando muy conscientemente, muy reguladas emocionalmente, entonces aquí no vi ninguna actitud. También tener, por ejemplo, desesperanza. Si yo veo el futuro negativo, triste, que no voy a conseguir cosas que quiero en la vida y tal, eso es un poco rojo y es un factor de riesgo muy grande para luego poder presentar algún tipo de problemas en la salud mental. Ser víctima de violencia o incluso yo generar la violencia también. Algún tipo, por ejemplo, de dificultad económica, de dificultad en tus relaciones interpersonales. Nosotros vemos, por ejemplo, que muchas patologías se desatan bueno, muchas personas van y buscan ayuda psicológica después de una ruptura,
amorosa, van y buscan ayuda psicológica después de un divorcio o de una muerte. O sea, cuando hay una dificultad en tu relación interpersonal, o a veces van cuando los obliga también la pareja. Entonces, cuando hay problemas en esas relaciones, frecuentemente tenemos o nos damos cuenta que hay afectaciones en salud mental y hay infinidad de otras cosas también. ¿Okay? Les digo yo que también doy terapia. Ahora, por ejemplo, me han buscado personas y me dicen, oye, quiero terapia. Este caso que les platicaba de los jóvenes que no eran novios, pero también, por ejemplo, porque tengo miedo de salir de la carrera. Pero bueno, tengo pacientes que van porque se les murió una mascota y están en duelo. Yo también estaría en duelo si se muere mi perro. Entonces, ese tipo de cosas cada vez son más frecuentes y nos pueden llegar a afectar más. Por eso hay muchísimos factores de riesgo y el punto es estar atentos. Pero hasta el momento les estaba hablando de cosas negativas, ¿ok? De cosas complicadas, de cifras alarmantes, de factores de riesgo, pero quiero que también sepan que está el otro lado de la moneda. También hay cosas positivas, hay cosas buenas, hay cosas agradables, hay cosas que nos protegen y nos cuidan, y la verdad es que ahorita nuestra mejor opción es apostarle a cuidar la salud mental, ¿no? Antes de que ya esté mal o que ya tenga alguna dificultad. ¿Cuáles pueden ser algunos factores protectores? Por ejemplo, la flexibilidad cognitiva. Si ustedes se pescan a sí mismos siendo muy tercas o muy tercos en las cosas, poco rojo, cuidado. Hay que cambiar esa forma de enfrentarme a los problemas. Yo creo que los problemas tienen solo una solución, o que solo hay una respuesta correcta. En el examen del maestro del doctor sí, pero en la vida real no. ¿Okay? Entonces, hay que ser flexibles ante las situaciones de nuestra vida y ver como todas las posibilidades que tenemos para tratar de cuidar mi salud mental. ¿Okay? Tener una vida saludable también. Cuando hablo de vida saludable, hablo de dormir lo suficiente, de comer y tener como las vitaminas, minerales, todas las proteínas que necesitas, ¿ok? Y algo de ejercicio físico también siempre ayuda. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, tienen una ley que no dan clases, y me dijo una colega de allá, que no dan clases antes de las 8 de la mañana, creo. Porque la falta de sueño tiene una muy alta correlación con la ideación suicida en jóvenes y adolescentes. Entonces, yo sé que a ustedes a lo mejor les gusta desvelarse o a lo mejor se quedan hasta tarde, seguro haciendo tarea y estudiando arduamente, pero traten en la medida de lo posible de dormir bien, de comer bien, de cuidar su salud física, porque como les decía, esto está conectado, ¿ok? Usar adaptativamente tu tiempo libre, ¿sí? No procrastinar, ¿sí? Tener una buena organización del tiempo, todo eso va a disminuir los índices de ansiedad, de estrés, de preocupación, de malestar, ¿ok? Buscar tener apoyo con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, ¿ok? El sentirnos que pertenecemos. Yo supe hace poquito que tuvieron su baile de novatos, que ayer, tuvieron su lunada, ¿no? Yo soy muy fan de ciencias químicas, entonces sigo a mucha gente de aquí, voy viendo todas las actividades que hacen. Y eso también es parte del uso adaptativo del tiempo libre y del sentido de pertenencia, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, sentir que pertenezco a un grupo religioso, a una facultad, a un grupo de amigos, eso nos ayuda a sentirnos y estar mejor. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me siento mal y voy y platico con mi amiga lo que me está pasando, como que se descarga tantito, ¿no? Si no siento que tengo esas redes de apoyo, es más difícil la vida sola. ¿Okay? Y obviamente buscar y tener este acceso a la salud. Y cuando estoy hablando de la salud, estoy hablando de la salud tanto física como psicológica, ¿ok? Quitarnos estas ideas de las que hablábamos, de yo tengo que resolverlo solo, yo puedo, no debo demostrar debilidad, cosas así que no nos van a ayudar. ¿Qué más puedo hacer por mi salud mental? En la medida de lo posible trato de tener una visión.
trata de tener metas, trata de tener objetivos a corto, mediano, largo plazo, ¿ok? Y trata de tenerlos en diferentes áreas de tu vida. Eso es un motor muy importante para las personas y nos ayuda a mantenernos en un equilibrio, en un estado de más o menos sentido, ¿no? No es como un barco que va a la deriva ahí en el mar, sino que ya sé para dónde voy y qué quiero, y eso me permite apostar mi energía, mi empeño, mi dedicación en ciertas metas, ¿ok? Tratar de entender. Está bien complicado. No les puse eso de ser empáticos, porque pero tratar de entender lo que pasa, por qué pasa, cómo me siento, el promover el pensamiento crítico, ¿sí? El análisis, eso siempre nos va a ayudar a sentirnos y a estar mejor y a tener más perspectiva de las cosas que nos pasan. ¿Okay? Estar revisando constantemente nuestros pensamientos. Yo en la terapia que doy, la compañera que leía mi reseña, dice que yo tengo una certificación, ¿no? Entonces, esa terapia racional emotiva conductual en la que yo estoy enfocada, nos dice que los problemas que tenemos en la vida no son por los problemas, no es por lo que te pasa, es por lo que tú piensas sobre lo que te pasa. ¿Okay? Entonces, a ver, si yo corto con mi pareja y pienso, ya no hay nada que ver, voy a estar sola, es que no hay nadie que me a esa persona, ¿sí? Entonces, no es que la fregada, no es que deprimida, no es que triste. Que a lo mejor yo puedo pensar, sí está triste, pero pues quién sabe, igual que si algo mejor. Hoy también voy a estar triste, no digo que no, pero a lo mejor un poquito menos triste, ¿ok? O a lo mejor sí pienso, bueno, me duele, estaba enamorada, pero la verdad es que sí teníamos ya muchas broncas, o nos celábamos mucho, o no teníamos tiempo para estar conviviendo. Entonces, si yo cuido la forma en la que estoy pensando, si yo cuido el no tener muchas distorsiones cognitivas, así le llamamos los psicólogos, eso me va a ayudar a sentirme un poquito mejor. ¿Okay? Ser creativos, creativas. Esto tiene mucho que ver con esta parte de tener visión, de buscar el entendimiento de las cosas, de no tener como esa rigidez, ¿no? Nos va a ayudar a ampliar el panorama. Tener confianza en nosotros, ¿okay? Valorar nuestras habilidades, también valorar a lo mejor nuestras áreas de oportunidad, ¿okay? Ser optimista, esto está difícil en el mundo actual, pero intenten, busquen algo por qué ser optimistas, ¿ok? Y otro también que yo creo que es bien importante es aprender a disfrutar. Les decía la compañera también que estoy en mi último semestre del doctorado, de hecho, presento mi último avance de tesis el 30 de noviembre, entonces no sé qué hago aquí con ustedes, debería estar estudiando. Pero voy a aprovechar para repasar algo de la tesis. ¿Okay? Entonces yo hice una investigación sobre los factores protectores, sobre algunos factores protectores en la ideación suicida en jóvenes universitarios. Y una de las variables que yo hice en mi estudio se llama gaudibilidad. No sé si la han escuchado alguna vez en la vida. La gaudibilidad son los factores o los moduladores que te permiten disfrutar. No es el disfrute en sí, es lo que te permite disfrutar. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo capacidad de atención, puedo disfrutar más que una persona que no tiene capacidad de atención. Si yo tengo sentido del humor, yo puedo disfrutar más que una persona que no tiene sentido del humor, ¿ok? Entonces, en esta investigación que yo hice, estudié varios moduladores de la gaudibilidad y encontré aquí, en la Autónoma de Coahuila, el semestre pasado, que en las mujeres, todas las variables que yo estudié, la gaudibilidad, el disfrute, el buen trato, todo, resultó factores protectores, excepto la imaginación. La imaginación no es un factor protector para las mujeres y es un factor de riesgo para los hombres. Es más probable que tengas ideación suicida, es 145% más probable que tengas ideación suicida si eres hombre y tienes mucha imaginación. Y en las mujeres podemos no tener
imaginación no nos afecta. Pero en esto del disfrute, las mujeres, un factor protector para nosotras es aprender a disfrutar en soledad. Para los hombres no. Ustedes manténganse acompañados. ¿Okay? Para las mujeres es un factor protector, por ejemplo, el tener buenas relaciones con los demás. Para los hombres no lo es. Entonces, cada uno de nosotros, cuando yo les digo, hay que aprender a disfrutar, tengamos cuidado, porque cada quien disfruta diferente. Y cada quien disfruta cosas distintas y en medidas distintas. Entonces, es esta parte de ser analíticos, de entender, de comprender y de realmente disfrutar, porque el disfrute en sí te genera una protección de muchos problemas en salud mental. ¿Okay? Conectarse con otras personas, expresarnos y aceptar y pedir ayuda. Y puse aceptar porque, a ver, un problema, una barrera para la salud mental es que yo no pida ayuda. Pero luego también he visto que hay gente que le ofrecen ayuda y no la quiere, y eso está todo de acuerdo. Cuando te dicen, ¿qué onda andas bien? Digo, pero andas bien mal, vamos, que te ayuden algo. Y dices, no, estoy bien, estoy bien. Está bien, ¿ok? Eso es bien importante. Y otra cosa también, porque a lo mejor yo sé que todos los que están aquí no tienen ninguna dificultad en salud mental, pero pueden hacer la diferencia en ayudar a otras personas, ¿ok? Y vamos a terminar con algunas conclusiones. ¿Cómo está el mundo actual? ¿Okay? Los autores están hablando de algo que se llama el entorno VUCA. El entorno VUCA, por sus siglas en inglés, es un entorno en el que estamos constantemente cambiando. Es muy volátil, ¿sí? Las cosas de un día para otro cambian, se mueven, las reglas, los parámetros. Un día estábamos tomando clases en las aulas, el día siguiente nos dijeron vayan de su casa, luego nos dejaron de dar clases, luego nos dijeron dar las clases en línea, luego dijeron, la SEP dijo pasa a todos los niños, ayer dijo no, ya reprueban, sí, cambia, volar, todo el tiempo. Y esto, la verdad es que es muy angustiante, porque ya no sé qué va a pasar mañana, ya no sé cómo van a estar las cosas, y eso genera malestar y estrés, ¿ok? Y esto nos lleva a la incertidumbre. Si todas las cosas o muchas cosas están cambiando constantemente, ¿cómo voy a tener certezas? ¿Sí? Tengo que ser capaz de soportar la incertidumbre. Y eso también trae sus ventajas, ¿eh? Porque cuando soporto la incertidumbre es más difícil que tengas algún tipo de afectación, ¿no? ¿Seguirá conmigo mi novio o mi novia o me va a cortar? La incertidumbre. Disfrútelo hoy, ¿ok? También es un mundo muy complejo porque nos está exigiendo cosas que no estábamos acostumbrados. Antes parecía por lo menos que los procesos estaban más establecidos, más claros, más constantes, más cada quien en lo suyo. Hoy en día, yo no sé cómo les va a tocar a ustedes en el área que se desempeñen laboralmente, pero por lo menos, por ejemplo, a nosotros los que damos clases nos exige nuevos conocimientos, nuevas capacidades, que hagamos cosas a las que no estábamos acostumbrados, preparados o estábamos formados en ello. ¿Okay? Y eso también genera mucha ambigüedad. Entonces, hay que aprender a vivir con ese entorno y hay que aprender a no dejar que este tipo de cosas nos afecten tanto, porque si no vamos a tener dificultades y afectaciones en nuestra salud mental. Otra cosa que les quiero decir es que hay un problema muy grande, ¿sí? Como conclusión. Aquí les hablaba yo y les decía hace un ratito, nuestra mejor opción es apostar a la promoción de la salud, al autocuidado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si ustedes hablan al CESAME, les van a dar cita como en 4 meses. Y si ustedes hablan a la Facultad de Psicología y les dicen que se sienten mal, que quieren apoyo, no sé qué, les van a dar cita como por febrero o marzo. Entonces hay tanta demanda, la verdad es que a mí a veces hasta me da un poco de pena dar pláticas y decir, ay, hay que promover la salud mental, porque digo, ¿ya dónde van a ir? ¿Y con quién van a ir? Si van a ir. Bueno, sí hay, pero hay muy pocos, ¿okay? Y está de difícil acceso, entonces, pues mejor cuídense, hagan cosas que los mantengan bien para que no necesiten buscar esa atención, esa ayuda, ¿ok? Definitivamente, ya lo vimos, la salud mental es parte de la salud. Sin salud mental no hay salud y sin salud no podemos tener éxito.
¿sí? Imagínense personas enfermas, con ciertas limitaciones, con ciertas discapacidades. ¿Cómo van a llegar al éxito que cada uno de ustedes tenga en la cabeza? No estoy hablando de un éxito económico, laboral, no. El éxito, si tú quieres tener éxito al formar una familia, ese es el éxito. Pero ¿cómo lo haces si estás enferma, si estás con limitaciones, si tienes dificultades en el desarrollo de tu persona? ¿Okay? Yo desafortunadamente he visto a estudiantes brillantes, que salen y no logran tener el éxito que ellos esperaban tener. Porque tienen a lo mejor algún tipo de relaciones interpersonales, o no tienen control de emociones, o no tienen resiliencia, ¿sí? Y he visto, yo tenía un alumno que, bueno, no creo que lo conozcan, ella es mucho más grande que ustedes. Les voy a decir el nombre real. Se llamaba Luis y le decíamos Luis K. Porque siempre que estaba en clases era así como que estaba riendo así, era Luis K. Y Luis K, yo daba clases de segundo a séptimo, todos los semestres. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre. Todas las materias que le di a Luis K las reprobó. Todas las recursó y algunas las pasó en recursada en ordinario y otras en extra en recursada. Una quinta tenía presente. Yo le decía a Luis, ya, quiero ver, ya, por favor, pasa la materia, te lo suplico. ¿No? Luisa, tiene un puesto. No se imagina. Yo lo sigo en redes, yo tengo Facebook. Gana 5 veces lo que yo gano. Y digo, ¿cómo le hizo este menso? Era un menso en clases, ¿sí? Para tener gerente de no sé qué planta, de no sé qué empresa, de no sé qué se pueda, psicología organizacional, en recursos humanos, le va increíble, pero él disfrutaba. Él se relacionaba muy bien con sus compañeros. No era muy exitoso en la escuela, pero la pasó, ¿ok? Entonces, de verdad, yo creo que Luis K. tenía lo que muchos de sus compañeros no tenían, que era salud mental. No se sentía menos, no le afectaba la autoestima, no se agitaba porque reprobaba, o sea, sí, hacía muchas cosas bien. Entonces, ahí es como lo que yo de verdad les invito a también apostarle a esa parte que es la salud mental y a promover este autocuidado y a promocionar en la medida de lo posible, ¿sí? La salud mental. Les quiero dar las gracias por su atención. Este es mi correo institucional, este es mi celular. No contesto llamadas, pero WhatsApp sí. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, algo que no deje claro, me tardará un poquito porque las preguntas eran lo bueno. Sí, eran. Solo le hemos gustado. Piensen, a ver. Definitivamente. Me ha tocado casos muy tristes. Y digo, cosas así que tú dices de la Rosa de Guadalupe, lo que sí. Así que no puedes ni siquiera imaginar esas historias. Y que a mí, por ejemplo, yo doy clases en posgrado, doy clases en la maestría en psicología clínica, y superviso los casos, ¿no? Entonces, teníamos un caso de una chica que no tenía ningún tipo de red de apoyo con su familia, estaba en una relación de pareja, pero la relación de pareja era muy violenta, no tenía muchos recursos económicos. Yo le preguntaba a su terapeuta, le decía, primos, tíos, abuelitas, cero, nada. Amigos, pues no. Tiene como compañeros ahí en la escuela, pero hacía amistades fuertes tampoco tenía, y era mamá de un chiquito, ¿no? Entonces tenía la vida así complicadísima, y justo tuvimos que decir, bueno, redes de apoyo de donde sea. Entonces dijimos, ¿quién la canalizó? Y la había canalizado la tutora. Ya se entregó la tutora automáticamente se convierte en red de apoyo para ella
y para nosotros. Y yo le dije a la terapeuta, le dije, tú te vuelves una mejor. Tú le vas a estar mandando el WhatsApp, le vas a estar preguntando, le vas a estar dando el seguimiento. Hay que ver si el DIF, si el CAIF, si alguna institución pública, o sea, en la escuela hay que empezar a activar. Y los amigos, de verdad es que pueden ser la mejor red de apoyo, a veces más que la familia. Nos ha tocado casos, por ejemplo, nos tocó un caso de una chica en una prepa que se trató de quitar la vida y que cuando la directora le dijo, te tengo que hablar a tus papás, porque estamos obligados a avisarle a los papás, era menor de edad, dijo, es que si le dices a mis papás, se va a poner peor y me voy a finalizar. Ya, afortunadamente, esa chica tenía una abuelita que pudo ser ahí la contención y la red de apoyo. Pero lo que hicimos es trabajar con todas sus amistades y la chava logró salir adelante. Sí, definitivamente los amigos son súper importantes. Gracias por tu pregunta. Me hiciste una pregunta muy complicada, debo confesarte. Y me la hiciste muy complicada porque ese tipo de gente no suele llegar a terapia. O sea, desde la psicología, nosotros siempre decimos que no podemos ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Yo, por ejemplo, que estudio los comportamientos suicidas, yo les tengo que decir a las personas, no todos los suicidios se pueden prevenir. Hay gente que va a quitar la vida, hay gente que no va a aceptar ayuda, hay gente... Ahí la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros, por tratar de estar ayudando, salimos peor nosotros, ¿no? Y hasta nos gritan o nos regañan o nos hacen peor nosotros. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado y a lo mejor, si fuera a lo mejor tu hijo o tu hija, pues no tienes de otra más que quererlo y aguantarlo y estar ahí. Y a lo mejor no decirle cosas, pero a lo mejor demostrar con el ejemplo, ¿no? A lo mejor mandar como ciertas indirectas de lo que estoy diciendo, pero hago comentarios de ciertos temas para ver si capta, ¿no? Si no es una persona tan cercana, reza por ella. Sí, sí. Y a veces, desafortunadamente, me ha tocado, por ejemplo, padres de familia, que son así. Yo tengo pacientes que son jóvenes y que me dicen, es que mi papá, es que mi mamá, y yo digo, ¿por qué no? Y yo mando al papá y digo, oh, así era, ¿no? O sea, si estaba así como en chino, cambiar ciertas formas de pensar, aunque generan malestar o son desadaptativas o afectan. Entonces, eso es bien importante. Ayudemos a quien podamos y a quien no podamos, pues no podemos. Tenemos que vivir un poco con eso. Sí. Alguien así. Yo creo que si pudiera primero le daría un sapo. Si pudiera, pero no puedo. No, no es cierto. La verdad es que la vida ya es complicada y ya tiene muchas dificultades. Y sí entiendo, porque ahorita hablábamos, por ejemplo, de la empatía. Sí entiendo que podemos ser empáticos con los demás, pero si no aprendemos a soltar los problemas de los demás, tampoco les vamos a poder ayudar. O sea, si mi amiga o mi amigo, incluso alguien cercano a mí, está bien estresada porque tiene problemas en su familia o con su pareja o con la escuela, y si yo me estreso junto con ella, ¿cómo le voy a dar una opinión objetiva? ¿Cómo le voy a transmitir tranquilidad? ¿Cómo voy a ser creativa para pensar en una posible solución? A ver, yo les voy a ser sincera, por eso funcionamos los psicólogos. Porque no soy tu amiga y te puedo decir las cosas como son. Y lo que te pasa o no te pasa no me afecta. ¿Por qué?
El mismo consejo no te lo podría dar si yo soy psicóloga, pero soy tu amiga, porque ya mueve fibras nerviosas, ya mueve ciertas emociones a tu favor o a tu contra. Entonces, yo creo que decirle a estas personas que en la medida en la que se mantengan como un poquito distanciadas de los problemas y de las situaciones de los demás, les va a permitir ayudar más, creo que puede ser una motivación para detener esa conducta, digamos, que es como un vicio. Si no tengo problemas, me los busco. Si no ando estresada, déjame me estreso por lo de los demás. Y a veces también hay personas que se preocupan por lo de los demás para no voltearse a ver a sí mismos. Es como un mecanismo de defensa. Me preocupo por el salón cuando yo traigo un chorro de brotes, pero no quiero voltear a verme a mí, por eso me puedo ver a los demás. Entonces, puede ser diferentes razones las que esté generando esto, y creo que por ahí podrías como tratar de esa preocupación patológica diría yo. Gracias por la pregunta. Pero es que eso te trata de no estresar. Y si te estresas, sí, te entiendo. Fíjate, ahí ese es un muy buen termómetro, conectando con lo que preguntaba el compañero. Si tú le empiezas a ayudar, fíjate, tú le empiezas a ayudar a tu amiga, vamos a poner un ejemplo imaginado. Yo le empiezo a ayudar a mi amiga, empiezo a platicar con ella porque ella tiene problemas, no sé qué. Si yo me doy cuenta que a mí me empieza a estresar al grado de que no puedo poner atención en mis clases, que yo no puedo a lo mejor casi sigo pensando, ¿no?, en los problemas de mi amiga. Si yo empiezo a tener como estas emociones, no sé, se peleó con el novio y yo ya lo bloqueé, pero así es bien, entonces deja de ayudarme. ¿Sí? Deja de ayudar. No, no es apto para ayudar a la gente. ¿Okay? Pero sí, te ayudo y claro, me preocupa y claro, o sea, sí digo, maldito, desgraciado y ya, pero lo puedo mantener más o menos estable, entonces sí soy apta para ayudar a las personas. ¿Okay? Entonces, es muy importante reconocer esto que acabas de decir. Si puedo o no puedo, o hasta qué nivel puedo. ¿Okay? Yo les digo que nosotros, por ejemplo, como psicólogos, yo cuando hice mi maestría en la UNAM, nosotros teníamos que llevar terapia para aprender a desligarnos de los problemas, porque cuando estudié la maestría nos ponían los casos más espantosos, más horribles que pueden imaginar en la vida. No se los quiero contar porque no quiero que vayan a tener pesadillas, o sea, así te lo pongo, así te lo pongo, de verdad. Y yo tenía amigas que luego cuando estábamos en la clase, yo soy como medio fría, pero ellas se ponían a llorar porque estaban platicando el caso que estaban atendiendo en la residencia, nosotros teníamos que atender pacientes. Y entonces decían, no, es que lloraban en la clase y decían, ¿cómo? Si nos damos cuenta de eso, entonces dejemos de ir. ¿Te sirvió? ¿Sí? Va. Ya. De una charla que yo doy con tutores. Cuando yo doy la plática, algo parecido a esto, no exactamente igual, pero que la doy con docentes, yo les digo a ellos que yo ya no creo en que el aprendizaje está ligado al sufrimiento. A nosotros, cuando éramos estudiantes, nos enseñaron con dolor. Y yo tuve un maestro que me dio 3 clases en todo el semestre y reprobó al 95% de los estudiantes. Cuando le decíamos, hola, hay una guía para el examen, lee, no los temas, investiga. Y justo yo decía, ¿qué hago con esto? Pero nosotros nos dijeron, aguanta, no digas nada, soporta. Ya sé qué pensar, ¿no? Pero bueno, pero ya no, o sea, eso no es una opción. ¿Okay? Yo no encargo una tarea que no soy capaz de realizar,
porque hay maestros que encargan tarea por hacerlos sufrir, aunque ellos no la vayan a leer. Doctor, espero que no estén cayendo. Si yo las voy a leer y las voy a revisar, pues bueno, no lo encargan, ¿verdad? Pero luego veo compañeros, colegas que encargan cosas que ni revisan, que ni tienen ningún sentido, no hay un objetivo claro para qué te estoy pidiendo algo, ¿ok? Y yo lo que les digo a los docentes es, no los hagas sufrir a ellos y no sufras tú. No los pongas en riesgo a ellos y no te pongas en riesgo tú, porque ahora sí hay muchas instancias que protegen los derechos de los estudiantes, de los docentes también, ¿no? Pero que si tú, porque yo ya conozco casos de docentes que les han suspendido, que les han quitado, sí, que bueno, que les han dicho, ¿sabe qué, maestro? Usted por 2 años no puede dar clases, porque le hizo, le dijo, le trató de X o Y manera, obviamente con evidencias, obviamente con un proceso legal, porque no nada más. Yo le doy terapia a una chica, no sé si ustedes se enteraron del joven que se suicidó en Amaro, que dijeron que porque el maestro lo bulleaba, no sé si leyeron la nota o no, pero una de sus amigas me buscó después del suicidio de su compañero, porque ella quedó muy afectada por el suicidio de su compañero. Entonces, ella me platica y me dice, el maestro le ayudó a buscar terapia. El maestro jamás nos ha tratado mal. O sea, por eso digo que hay que hacerlo como con cuidado y con los procesos. La verdad es que hoy en día la universidad ha avanzado, me falta mucho, pero ha avanzado en cuanto a la defensa de los derechos de los universitarios y las universitarias. Y eso lo puedes hacer en la Defensoría de los Derechos Humanos. Está aquí a través de Rectoría, vinculación pública, relaciones internacionales. Ahí, y neta, hay que seguir denunciando. A mí los docentes, cuando doy esta plática con los docentes, dicen, es que la generación de cristal, me molesta mucho que lo nombren de esa manera, pero yo creo que también me da mucho gusto, que si es que son la generación de cristal, me da mucho gusto que se rompan ante las injusticias y no las acepten, que se rompan ante la violencia y no las acepten. Me da mucho gusto que se rompan con los estereotipos, con los prejuicios, con los roles de género, con todas estas cosas que ustedes ya no están aceptando y que me parece genial. Yo creo que van a cambiar al mundo, ¿no? Yo trato de aprender y de decir, esta prueba, a veces me equivoco. Ya tengo, por ejemplo, algunos estudiantes que son no binarios, y entonces a veces perdóname, se me salió de nombrar de una manera equivocada, ¿no? Pero digo, qué perdón, que naces y dices, no, yo no quiero identificarme ni como hombre ni como mujer. A mí eso me parece tan maravilloso, me parece como tan liberador. Y si te quieres identificar como hombre, sí, como mujer, ya ustedes dicen, sé feliz, o sea, creo que traemos sus padres en esas canciones, y creo que tenemos que aprender nosotros los grandes a entender, ¿no?, las nuevas demandas, las nuevas exigencias, los nuevos contextos en los que ustedes están viviendo, y juntos, adultos y jóvenes, irnos adaptando, ¿no?, y ayudarnos para estar mejor. Entonces, sí hay lugares, sí se puede denunciar, sí hay que denunciarlo, ¿okay? El bullying, obviamente, es entre compañeros, pero hay un mobbing que es en el trabajo, y luego hay también como esa diferencia entre... No sé, no soy abogada, perdóname, pero yo como tu superior no te puedo como ejercer violencia, porque sí puedo recibir una sanción. También los invito a que ustedes se vuelvan resilientes y fuertes, y que no se estresen y digan, es que no me tengo tarea, ¿no? Y entonces, vamos a denunciarlo. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de encontrar un equilibrio, es muy complicado, pero para allá vamos. Fíjate que yo creo que la universidad está muy privilegiada, ¿no? Porque tenemos estas instancias, estamos avanzando, estamos aprendiendo todos juntos, pero en el ámbito laboral todavía no llegamos a ese punto, ¿ok?
Sí, las empresas están haciendo muchos esfuerzos, por ejemplo, desarrollaron la norma 045 para que las empresas ya se tienen que preocupar por la salud mental de sus empleados. Y ya les tienen que ofrecer alternativas, apoyo. Hay muchas empresas que contrataron psicólogos clínicos para que le den atención y terapia a sus empleados. Esto ya se está volviendo algo más grande, ¿okay? Más que toma más relevancia para las instituciones. Pero todavía no estamos en el nivel óptimo. ¿Okay? Entonces, a mí me han tocado casos de personas que me han hablado por teléfono, que me han dicho, es que me están violentando mis derechos, me están ofendiendo, me están humillando, estoy teniendo problemas. Y la mayoría de las personas que me han comentado esos casos han optado y han preferido por la renuncia. Se han arriesgado, conozco personas que han puesto denuncias de acoso, de seguimiento, de violencia, de no sé qué, supuestamente porque hay leyes que protegen a los trabajadores, y al final no es cierto, al final terminan corriendo. Entonces, yo te tengo que decir la verdad. Ten mucho cuidado, haz las cosas de tal manera que yo le apuesto a la prevención. Lleguen a un trabajo y traten de mantener relaciones cordiales, traten de mantener límites profesionales con sus compañeras, con sus compañeros, con sus jefes, para que desde que yo llego al trabajo estoy como marcando qué cosas acepto y qué cosas no acepto. Y cómo me llevo yo con las personas, y cómo trato. Y yo también, por ejemplo, les recomiendo que tengan cuidado, porque luego llegamos a un lugar y ya son amigos a los 2 días, ya te critiqué toda mi vida, pero luego me robaste el trabajo y te odio y empiezo chisme. Entonces, sean cuidadosos, sean cuidadosas con sus relaciones interpersonales. Porque ahorita decíamos, los amigos pueden ser una red de apoyo, claro que sí, pero una amistad se forja con el tiempo, se forja con las experiencias compartidas, con ir generando esa confianza, no es de la noche a la mañana tampoco. Entonces, ten cuidado y analiza muy bien cuáles son las políticas de las empresas en donde estás. Y si estás viviendo una situación de acoso o de violencia o de lo que sea, trata de conseguir trabajo antes de denunciarla o de ir por denunciar. Sean como inteligentes emocionalmente en ese sentido. ¿Okay? Está difícil, perdón. Sí, parte laboral está bien complicado y luego en lo laboral yo creo que es donde se desata la mayor cantidad de problemas en salud mental. Porque a veces las empresas ven a sus empleados como algo desechable, algo que se usa, se exprime completamente. Ustedes no se han escuchado el concepto de burnout, pero en las empresas, o sea, no les importa que sus empleados lleguen a estos límites de burnout y luego ya no está funcionando y no se puede. Está muy complicado porque hay mucha oferta de mano de obra. ¿Sí? Hay pocos lugares laborales, entonces la gente empieza a querer cuidar, pero hay mucha competencia, mucha envidia, muchos tratos, digamos, iguales. Creo que para tener el trabajo me tengo que quedar horas extras sin que me paguen, soportar muchas cosas. La vida laboral está complicada. Y ahí es donde probablemente puedan perder su salud mental. Prepárense para eso. Practiquen todo lo que vienen. Fíjate que ahí es muy importante como esta parte de entender. Si a mí alguien me grita, vamos a poner este ejemplo que tú nos acabas de dar, ¿no? Se está muy estresado, llegó del trabajo, no sé, que le digo, ¿qué quieres cenar? Si yo digo, ay, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me trata así? No es justo, tal, me voy a sentir mal, me voy a sentir feliz. Pero si yo digo, me va a afectar un poquito menos. ¿Okay? Ahí el punto es cuidarte tú primero. La salud mental
es como cuando vas en el avión y te dicen, si cae una mascarilla de oxígeno, póngasela usted primero y después se la pone al niño o a la persona que viene con usted que no puede hacerlo. ¿Okay? Entonces, así funciona la salud mental. Si no cuido yo primero mi salud mental, no puedo andar cuidando a los demás. Es paso número 1. ¿Okay? Lo primero que tengo que hacer es, cuando esto me sucede, tratar de pensar las cosas de una manera distinta, con esa flexibilidad, ¿no? con ese análisis objetivo, y que yo no pierda mi regulación emocional. Porque si la persona la perdió y yo también la pierdo, esa es explosión segura. Ahí va a haber problemas, ahí va a haber gritos, ahí va a haber enojos a más largo plazo, de mayor gravedad. ¿Okay? Entonces, paso número 1. Y paso número 2, la verdad es que hay diferentes técnicas. Tendríamos que ver cuál funciona con esta persona que tú estás comentando. Porque, por ejemplo, hay una técnica que se llama extinción. ¿No te pega? Funciona. Condicionas a los niños que funcionan. ¿Sí? Entonces, hay otra, por ejemplo, que tiene que ver con, a lo mejor, la expresión de la emoción, ¿no? Con la catarsis, con la descarga emocional, y hay gente que le funciona. ¿No? Así, a ver, cálmate, no estar enojado o tan enojado, pero tendríamos que ver cuál es mi relación jerárquica con la persona. A lo mejor yo no le puedo llegar a decir eso a mi jefe, o a mi papá, o a mi mamá, ¿no? Entonces ahí mejor sordéate, ¿sí? Y mantén tu estabilidad emocional y aléjate un poquito para que la persona sola se tranquilice, ¿no? Pero hay varias técnicas. Yo les recomiendo, por ejemplo, si se meten a YouTube, pueden poner técnicas de respiración, técnicas de relajación, pónganle técnicas de mindfulness. Esas están muy chidas. Pónganle relajación progresiva de Jacobson. ¿Sí? Pero la de Jacobson. No. Y bajen esas ligas y a lo mejor la otra persona las puede hacer o tú las puedes hacer. Ustedes no dicen aspiración, eso tenga la psicología. No, lo que pasa es que cuando yo me entero emocionalmente, lo que pasa es que mi corazón empieza a palpitar muy fuerte y la sangre empieza a dar por todo mi cuerpo así muy rápido. Cuando yo regulo la respiración, regulo las palpitaciones del corazón, regulo la sangre y eso automáticamente baja la emoción. Hay una técnica, por ejemplo, también que tiene que ver con ponerse algo frío en la cara, mojarse o ponerse con un hielo en la cara, porque hay vasos sanguíneos muy superficiales, entonces bajas la temperatura y bajas la palpitación y baja la emoción. Esas son técnicas más fisiológicas o más conductuales, ¿no? Hay muchas, pero hay que ver cuál le funciona a esa persona. ¿Va? Para que encuentre la correcta. Va, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna? Adelante, por favor. Pero lo que pasa es que todos tenemos como ese talón de Aquiles, ¿sabes? Todos tenemos esos botones que hay gente que no los encuentra y ya. O sea, por ejemplo, a mí me pasa con mi hermano chico. Mi hermano chico sabe. O sea, y bueno, ya está chiquito, o sea, yo estoy grande, él también está grande, pero sabe cómo molestar. Entonces, la verdad es que en mi caso particular ha sido años y años y años de practicar, de respirar profundo, de tratar de no engancharme o, la verdad, lo voy a decir, fingir que no me engancho frente a él y luego alejarme y en lo privado cambiarle su madre que no, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que tiene que ver con el tema, tiene que ver con algo en específico que nos molesta y hay otras cosas que por más graves que sean, no nos enganchan, no caemos, se nos resbalan, ¿ok? Pero todas y todos tenemos áreas que sí nos afectan, que sí nos molestan. Y esas áreas, te digo,
A lo mejor, si es algo como muy grave y algo que te está generando muchos problemas, yo fui a terapia. Yo recorrí muchos cosas con mi terapeuta, sí, de mi hermano. Ahora ya me... No. O sea, tengo mucho trabajo, mucho esfuerzo, ir a terapia, resolver esas cosas, que por qué me estoy enganchando con eso y encontrar a lo mejor mis raíces, mis orígenes, mis creencias irracionales con respecto a ciertas cosas que me pasan en la vida. Espero que muy poca gente sepa cuáles son sus botones que las y los detonan y traten de mantenerlos ocultos. Parece sobre todo, porque eso es peligroso. ¿Okay? Bueno, primero ya viste. Yo, así como persona, no como psicóloga, yo sí lo veo así. Yo le he invertido a procesos terapéuticos a lo largo de mi vida. Yo creo que gracias a esas inversiones me ha permitido ser más eficiente y más efectiva y conseguir más cosas en la vida. Esa es mi opinión. Pero, porque tengo unos colegas que se la bañan. ¿Okay? Tengo colegas que no tienen una especialización y una formación tan, digamos, grande y cobran carísimo. Entonces, sí es una inversión, pero también desafortunadamente es un lujo, ¿okay? Y en algunos casos es un robo. Yo tengo algunos colegas, por ejemplo, que cobran, no sé, 800, 1000 pesos, y digo, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién no se va a estresar de tener que pagar 1000 pesos la terapia y a veces los quieren ver 2 veces a la semana? Una cosa ridícula y vergonzosa. Y luego algunos se han peleado conmigo porque me dicen, no, así que te la vayas, no se cobran de pagar. Pero sí creo que hay que buscar buenos psicólogos, ¿sí?, especializados en lo que yo necesito. Eso yo lo he hecho. El día que yo tuve problemas de relación de pareja, yo fui y busqué a una colega que era especialista en eso. Porque luego también hay gente que no tiene la formación y que le vas a invertir más. Esa parte sí creo que es una inversión, pero hay que hacerla muy cuidadosamente. Claro. Sí. Si tú sales de la licenciatura en psicología, no tienes las habilidades suficientes como para dar un servicio psicoterapéutico. Para dar terapia necesitas tener mínimo una maestría. Y ese es el problema. Hay terapia, por ejemplo, humanista, centrada en el cliente, cognitivo conductual, racional emotiva, social. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que preguntarle a la persona, oye, ¿qué tipo de terapia das? Y luego, a lo mejor, preguntarle en qué consiste, cómo funciona, qué tipo de, por ejemplo, yo doy terapia racional emotiva conductual, pero yo solamente trabajo con jóvenes y adolescentes. No soy otro adulto, yo trabajo con pareja. Esta pareja que vino conmigo me obligó, porque él quería ponerse conmigo. Pareja, tú, si no eres tú, no vamos a ir con nadie. Bueno, pero les dije desde el principio, yo no trato de pareja. Yo no atiendo parejas, yo no atiendo familias. Yo no atiendo, sí, entonces, yo no atiendo adicciones. Desde el enfoque que yo trabajo, sí se puede trabajar con las adicciones, pero ese tema yo no estoy especializado. Entonces, hay que buscar a la persona que tenga la formación, que tenga la experiencia y que tenga la habilitación en lo que yo necesito. Si tengo, por ejemplo, dudas existenciales y de mi futuro y tal, a lo mejor buscar algo más humanista, a lo mejor buscar, ¿no? Yo incluso cuando me piden una recomendación, yo digo, ¿qué prefieres? ¿Hombre o mujer?
¿Qué prefieres, joven o más grande? Y si yo conozco a la persona, así de que le doy clases o algo, y digo, ¿sabes qué? Tú me late que vas a hacer buen clic con este terapeuta. Porque aparte esa es otra. Puede ser que yo tenga toda la experiencia profesional, pero te cae gorda, porque tengo la cara de tu tía que te cae bien gorda. Y ¿cómo le hago? ¿Cómo? Y no confías en mí o no te sientes con esa relación cercana. Entonces, ¿cuál es la verdadera consejo que les puedo dar en este sentido? Es, si necesitas ayuda emocional y tienes la posibilidad de buscarla, búscala. Si no la encontraste en ese primer terapeuta, búscala en otra parte. No te des convencido, no todos trabajamos igual, no todos tenemos las mismas capacidades y habilidades. Puedes encontrar en otro lado. Es como cuando vas con un médico y no te gusta el diagnóstico, no te gusta el trato, no te gusta el costo, no te gusta, pues cambias de médico, ¿no? Pero como quiera vas y buscas otro médico. O con el mecánico, llevé el carro, pero no me gustó cómo me lo dejó, me cobró muy caro, se tardó mucho tiempo, me queda muy lejos, pues busco otro. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa. Hay que buscar ese psicólogo, esa psicóloga que tenga el conocimiento, que tenga la habilitación y que además sientas la confianza como para poder trabajar con él. Déjame que a ver si encuentro alguno. Que yo sepa, no. De hecho, lamentablemente, por eso les decía que hay que mostrar el autocuidado y que hay pocas opciones de atención, porque, por ejemplo, Coahuila es el único, no sé si es el único, pero es de los poquísimos estados en México que no tiene un colegio de psicólogos avalado por la Federación Mexicana de Agrupaciones y Asociaciones de Psicología. A nivel federal hay un organismo que se llama FENAPSIME y todos los colegios de los estados se adhieren a esta federal. En Coahuila no hay. Entonces, eso habla pues, de esta desorganización que tenemos, ¿no? Sí. Sí, ahora más que nunca está desarrollada la terapia. Sí funciona, ya mucha gente está tomando terapia en línea, a veces puede resultar más económica, a veces puede resultar más cómoda, ¿sí? Si tienes el espacio donde recibir la terapia, porque nosotros en pandemia, cuando teníamos pacientes, nos decían así, ¿qué paciente oyendo, ¿no? Y se criticar la inmovilidad. Pero si tienes el espacio, el lugar, la forma, sí funciona. Y si a ti te gusta, porque hay gente que no le gusta en línea. Yo tengo pacientes que me dijeron, no, es que en línea no. Y ya poníamos el plástico, casi todo, ¿no? Pero si a ti no te molesta, si a ti te agrada incluso, todos los recursos en línea, yo les hablaba, por ejemplo, de los videos de YouTube, pero también hay aplicaciones para medir tus emociones, hay aplicaciones, por ejemplo, de prevención de suicidio. A nivel federal se está haciendo investigación para utilizar inteligencia artificial en el celular que ponga en marcha algo que se llama planes de seguridad. Cuando yo tengo ideación suicida, yo puedo hacer un plan de seguridad de cosas que me hacen sentir bien y entonces bajo una aplicación en mi celular, me genera una línea base de cuánto lo estoy usando y cómo lo estoy usando. El celular detecta cuando yo tengo alteraciones emocionales. Porque siempre se levanta a las 5 de la mañana y ahora se está levantando, lleva 3 días levantándose a las 8. Y siempre se levanta en la mañana y se mete a ver el Facebook y ahora está viendo. Y siempre le gusta ver memes o escucha esa música. Entonces el celular se da cuenta, se prende la alarma del celular, de la inteligencia artificial en la aplicación del celular. Y entonces si yo le puse que me hacía feliz escuchar una canción o ver una foto de mi perrita, no sé, me la manda. O me dice, hágale a tu terapeuta. O te dice, sí, soy. Sí, el celular se va a dar cuenta primero. Estoy triste que yo, ¿no? Pero sí, todos los recursos tecnológicos, incluso hay manuales, hay páginas automatizadas
que te van guiando, que te van ayudando, que te van dando estrategias, sí funciona. Y si no funciona, pues ya buscas a lo mejor un terapeuta presencial o buscas a lo mejor. Sí. Sí, sí, de hecho, justo para mi tesis de doctorado, me pidieron que generara como un tipo drive con materiales de autoayuda para que las personas que me ayudaran a contestar mis instrumentos, que mis instrumentos tenían cosas bonitas. Pero si alguien lo contestaba y se estaba sintiendo mal, que pudiera yo darle algún recurso vía remota. Y entonces, si me mandas un correo, te comparto el drive, y cualquiera, les comparto el drive donde vienen los manuales de cómo manejar el estrés, cómo manejar las emociones, cómo llevarte mejor con las demás personas. Son varios manuales de autoayuda que les comparto. Y hay muchos, en redes ahora hay muchísimos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Intentemos todo lo que podamos antes y también, si podemos, invertirnos en un apoyo psicológico, pero si no es necesario, pues. Ok. Van a ingresar. En diciembre, Pero ya, ¿saben? en su parte inferior, parte Desempleados. No, no se crean. ¿qué le recomiendas para manejar ese estrés? Fíjate que es muy buena pregunta la que me haces y tiene que ver justo con lo que hablábamos de ese entorno bucal. El tener la capacidad de decir, sí, en una semana voy a ser egresada o desempleada o como lo quieran ver, ¿sí? Pues, a ver, en la medida en la que yo vaya teniendo necesidades, iré generando recursos para resolverlas. Entonces, necesito enfocarme y para eso también hay técnicas de mindfulness, el que les dije ahorita, enfocarse en el momento actual, porque la ansiedad la genera la preocupación por el futuro. Estarme preocupando todo el tiempo por algo que no ha pasado, que todavía no sé cómo va a pasar, eso genera muchísima ansiedad. Y hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que tienen en la actualidad ataques de ansiedad, que sienten que se van a morir por la taquicardia, por la desesperación, por toda esa ansiedad desbordada. Y entonces, estamos preocupando por el futuro, ni lo va a resolver, ni lo va a cambiar, ni lo va a mejorar, ni va a pasar absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, es mejor ocuparnos que preocuparnos. Estoy preocupada porque en una semana voy a ser desempleada. Pues ocúpate y ponte a buscar qué vas a hacer con tu tiempo, ponte a mandar currículums, ponte a ver quién te puede ayudar, quién te puede mantener, de qué consigues trabajo, ponte a ver cuándo sale la siguiente convocatoria de la maestría que te da beca con así, ponte, sí, hay que buscar, y yo les decía, no hay una sola opción, no hay una sola alternativa. Hay muchísimas cosas que yo puedo hacer para disminuir el malestar, la ansiedad. Yo ahorita les diría mejor enfóquense en el vestido, en la fiesta, en la ceremonia y disfruten. Y ya unos días después, unos días no, van a tener fiesta ya la semana que viene. La marcha es la chida. Bueno, falta preocuparse por el título, falta preocuparse por tramitar las cartas y por el pago del 24, no sé qué vayan a cenar, los tamales o lo que sea. Entonces, vámonos desmenuzando las cosas, ¿no? Porque conozco muchas personas que ya están preocupadas porque no van a tener trabajo y entonces cómo se van a casar y cuando tengan hijos, ¿qué vida le van a dar? Vivir por pedacitos las cosas las hace mucho más
fáciles de resolver. Van a tener éxito. Que van avanzando, van a encontrar, van a tener envidia que familiares mismos se van a encontrar bien, en vez de apoyarlos, están ahí. Entonces, ya con ese tipo de... Fíjate que ahí es muy importante como tener este lugar seguro en nosotros. Yo les hablaba, por ejemplo, de los factores protectores. Y dentro de los factores protectores es muy importante tener algo sobre lo que solo yo tenga control. Si mi factor protector son mis amigos, vamos a ver quién los tengo. Si mi factor protector es mi perrita, ¿qué va a pasar bien en París? Si mi factor protector es mi éxito laboral, ¿qué va a pasar cuando yo fracase o me corran o tenga alguna dificultad? Es muy importante tener como factores protectores en los que solo estén dentro de mí, no estén en mi pareja, no estén en el otro, no estén en el contexto, no estén en el dinero, no estén en cosas externas. ¿Okay? Y en la medida en que yo tenga como esos puntos de apoyo adentro, será más difícil que yo me caiga. Y también estar conscientes de que en la vida, pues siempre hay altibajos. Como hay momentos buenos, va a haber momentos malos, y así como van a pasar los momentos buenos y se van a acabar, también los malos se van a acabar, ¿no? Nosotros en psicología, los que trabajamos con conductas suicidas, utilizamos mucho como un símbolo que se llama, que es el punto y coma. De hecho, muchos sobrevivientes de suicidio se lo tatúan, y los que trabajamos con los tatuamos de un punto y coma, porque es como una filosofía de vida. Es que cuando tengo problemas en la vida, puedo hacer una pausa, pero no puedo poner un punto y coma. Entonces, es como tener esos espacios, ese análisis, esos puntos internos para sostenerme, esa capacidad de disfrutar, de sobreponerme a las adversidades, lo que realmente les va a ayudar, porque el maestro tiene mucha razón. El mundo no muy bien, de allá para allá van. Está muy complicado, hay mucha competencia, tengan mucho cuidado, y tiene que ver con lo que preguntaba el doctor, y que también se titula esa plática, pues quédense que es el éxito. Para mí, ¿qué es el éxito? ¿Tener dinero? Ten cuidado, porque ese éxito está muy endeble. ¿Cuánto es tener mucho dinero? ¿Lo vas a alcanzar a tener alguna vez en la vida? Para mí, ¿qué es el éxito? ¿Mi pareja? Tengan cuidado, están poniendo una carga muy fuerte en una relación que puede llegar a terminar. Entonces, hay que cuestionarnos qué son las cosas importantes en la vida, y como siempre tener esa brújula y esos espacios y ese análisis comunitario. Maestro, no me ahora que no me haga los asusta tanto. No. Me acordé de que nos decía que a medida que avanzas, a medida que vas saliendo, entonces, acuérdense de Miguel de Cervantes. Si los perros ladran, no te enojes, porque acuérdate, nunca vas a avanzar, tienes que agarrar una piedra para volver a hacer. Esas dos filosofías paz, Carla. Claro. Sí, fíjate que, de hecho, esa es una de las como barreras, ¿no? Muy grandes. Primero, por ejemplo, yo que tengo adolescentes, jóvenes, me ha tocado adolescentes que llegan y que me dicen, yo no quiero ir con
¿por qué? Y me dice, no, soy loco. Tengo locos. A mí me da miedo la gente loca, ¿no? O sea, los están psiquiátricos, ¿no? Es como que sí me da un poco de miedo. Yo trabajo con gente normal, común y corriente, que tiene problemas normales, comunes y corrientes, pero que se siente sobrepasado por esas situaciones que les están tocando vivir, ¿no? Y básicamente los psicólogos lo que hacen es como que desarrollan, o te ayudan a desarrollar ese potencial, ese bienestar emocional, ese equilibrio, ¿no? Esas habilidades socioemocionales que a veces no tenemos porque nadie nos las enseña. De hecho, el maestro me platicaba, el doctor me platicaba de qué se trata esa clase, y yo venía sorprendida, porque qué maravilla que alguien les enseñe a hacer un currículum, o qué maravilla que te enseñen aspectos financieros, y que hayan incluido en la materia incluso aspectos emocionales y psicológicos, me parece todavía más impresionante, les tengo que ser sincera, porque ¿quién te enseña a regular tus emociones? ¿Quién te enseña a enfrentar el estrés? ¿Quién te enseña estrategias y técnicas para resolver problemas? Y hay fórmulas, y hay técnicas científicamente comprobadas para poder hacer todo eso que les digo, ¿no? Pero para eso están los especialistas en salud mental. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona de manera diferente según el enfoque, pero básicamente es ir, presentar las dificultades que tú estás presentando o viviendo en ese momento. Entonces ya el terapeuta va a ir generando toda una estrategia, todo un plan de trabajo para tratar de alcanzar esos objetivos terapéuticos. Te pueden poner evaluaciones, te pueden poner pruebas, te pueden poner escalas psicológicas para ver cómo andas, porque se acuerdan que decíamos que a veces no nos damos cuenta de que andamos mal, porque no sabemos que estamos mal, pero con una prueba psicológica a veces salen cosas, ¿no?, que tú ni siquiera sabías que tenías. Entonces, la verdad es que yo como paciente te puedo decir que da miedo. A mí me dio miedo la primera vez que fui a terapia y que estaba estudiando psicología, la licenciatura. Y luego me dio miedo cuando fui a terapia y estaba estudiando la maestría. Y luego me dio muchísimo más miedo cuando tuve que ir a terapia siendo la directora de la Facultad de Psicología. Porque dije, si alguien se entera de que soy en terapia, ¿cómo voy a hacer que ahora mi facultad? ¿No? Ese es el miedo que yo tenía. Y se van a decir, ¿cómo la directora que está dirigiendo la facultad tiene que ir a tomar terapia? Pero dije, a la fregada, lo que piensen los demás, yo me estoy sintiendo mal, estoy necesitando ayuda, y la busqué. Y se siente mucha ansiedad cuando te sientas ahí y yo me siento, ¿cómo se lo digo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Pero ya te soltas, se te olvida y ya te vas sintiendo mejor, ya estabas contenta, ya está la presión, a veces y todo, ¿no? Entonces, el chiste es dar el primer paso. Muchísimas gracias. Atención, el viernes en la tarde, con frío y ya una semana de verano. Muchas gracias. Muchas felicidades. Agradecemos la presencia de la maestra Carla Valdés. Agradecemos tu tiempo, tu espacio y la atención que nos brindaste con la conferencia. Por parte de los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas, queremos que terminarte un pequeño diploma. Presente con el compañero.